31 de julio de 1957. Una ciudad entera se paraliza, no por orden de un partido, no por un llamado de la radio, sino por él, un maestro de escuela de 22 años. La historia oficial nos habla de un mártir, pero la verdad es más compleja. Esta es la historia de cómo un joven religioso se convirtió en un líder implacable y de cómo fue cazado no por uno, sino por 3 enemigos. Uno que lo odiaba, uno que lo temía y una que quizás andaba despechada. Cuba, verano de 1957. Gobierna este de acá, Fulgencio Batista, un dictador que no quiere serlo y con la oposición dividida. Este otro, Ramón Grau San Martín, quiere derrocarlo en las urnas, pero la mayoría de la oposición apuesta por otra cosa: la plomoterapia. Un frustrado abogado con un turbio pasado ganteril lidera la oposición violenta. En junio de 1955, apenas salir de la cárcel tras el frustrado ataque al cuartel Moncada y donde no tiró un chícharo, fundó una organización terrorista con bandera rojinegra, el Movimiento Revolucionario 26 de Julio. Ahora, 2 años después y acompañado de 4 gatos barbudos y peludos, Fidel Castro se encuentra escondido aquí, en plena Sierra Maestra, el lugar más intrincado de Cuba. Y al parecer, según estas imágenes firmadas por periodistas de la época, su problema no era con los soldados de Batista, sino con este formidable trozo de una vaca recién asada. Como diría el periodista José Pardoyada, ¡qué desparpajo! En este momento, el opíparo Fidel no es el líder indiscutible de su organización, sino este de acá, Fran País García, quien se encontraba en medio de una lucha a muerte contra el régimen de Batista en la ciudad de Santiago de Cuba. Fran País era un hombre de contradicciones. De día, un devoto bautista y maestro de escuela. De noche, un estratega militar implacable. Un santo con una pistola. Cuando su madre le preguntó cómo podía, siendo cristiano, matar a un soldado de Batista, Fran respondió con frialdad que ese hombre era un defensor del mal. Su religioso concepto del bien y del mal se forjaba en el fuego de la revolución, pero en 1957 3 fuerzas convergían para destruirlo. Su némesis, el sanguinario teniente coronel Salas Cañizares, que buscaba vengar la muerte de su propio hermano. Su aliado en la sierra, que veía el poder y la ideología democrática de Fran como una amenaza para su propio proyecto comunista. Y en medio de los dos, Vilma Espín, una mujer de su círculo íntimo. La tesis de este episodio es que la muerte de Fran País no fue un simple asesinato, fue el resultado de una tormenta perfecta de venganza, ambición y una traición ideológica que eliminó al único hombre que dentro del movimiento 26 de julio podría haber cambiado el oscuro destino que le esperaba a Cuba. El primer enemigo era visible, un esbirro con nombre de santo, el teniente coronel José María Salas Cañizares. Salas no era solo un policía cumpliendo órdenes, era un hombre con una misión de venganza. Meses antes, en noviembre de 1956, los revolucionarios habían matado a su ídolo y hermano, el obeso general Rafael Salas Cañizares, jefe de la Policía Nacional. Batista envió a Salas a Santiago con una sola orden: pacificar la ciudad. Y para él, eso significaba una sola cosa: cazar a Fran País. Salas era metódico, sabía que no podía atraparlo solo con una fuerza bruta. Necesitaba inteligencia. Empezó a reclutar gente del ciclo cercano de Fran, gente que conocía sus movimientos, sus refugios, sus debilidades. Y encontró a su hombre clave, Luis Mariano Randich, un antiguo compañero de Fran en la Escuela Normal para Maestros de Santiago de Cuba. Alguien que podía reconocerlo al instante. El segundo enemigo era invisible, pero más peligroso: Fidel Castro.
a principios de 1957, el poder real de la revolución estaba en manos de Fran País. Su red urbana financiaba, armaba y mantenía con vida a la pequeña guerrilla de comevacas de Fidel. La guerrilla de Fidel no se autoabastecía, era un apéndice militar que vivía de los recursos que Fran le enviaba. Este control operativo le daba a Fran una autoridad inmensa, pero el poder de Fran se volvió un problema. Su proyecto era nacionalista y democrático. El de Fidel, gracias a su pacto secreto con los comunistas, era otro. Su liderazgo se forjó en un campo de batalla ideológico. Para entender la traición hay que entender su origen. La Universidad de Oriente no era solo un centro de estudios. Según Félix Montiel, exiliado español y excomunista, era un foco de penetración soviética. Montiel lo denunciaría públicamente en varios artículos publicados en la revista Bohemia en julio de 1955. Según Montiel, esa universidad era un cubil comunista, pues allí un poderoso grupo de más de 8 profesores comunistas, muchos de ellos veteranos de la Guerra Civil Española, adoctrinaban a una nueva generación. En este ambiente se formó Vilma Espín. Sus mentores no eran simples académicos, eran agentes de una ideología. Vilma sería adoctrinada por un estalinista de manual, probable agente soviético, su profesor de química, el español Julio López Rendueles. Vilma no se hizo comunista en la lucha, llegó a la lucha ya siendo comunista, formada en un entorno donde la lealtad a la causa de Moscú era primordial. Cuando Fran País, el anticomunista, tomó el control del movimiento en el llano, el choque fue inevitable. Empezó a limpiar la casa, desplazó a la tesorera impuesta por Fidel, María Antonia Figueroa, hermana de Max Figueroa, otro profesor comunista de la Universidad de Oriente. En su lugar puso a un católico anticomunista de su entera confianza, Enrique Canto. Le quitó a Fidel el control del dinero. Luego fue más allá. Eliminó organterismo y corrupción a otro hombre clave dentro del plan secreto de Fidel Castro con los comunistas. René el Flaco Rodríguez, un criptocomunista infiltrado dentro del movimiento 26 de julio. Y entonces, el 7 de julio de 1957, Fran dio el golpe de gracia. En una carta histórica a Fidel, no solo criticó la acción caprichosa y unipersonal del pasado, sino que le comunicó una nueva estructura para el movimiento 26 de julio. Creó una dirección nacional formada por 6 coordinadores del llano y un solo delegado de la sierra. En la práctica, era un golpe de estado interno. Diluía por completo la autoridad de Fidel Castro, acabando con su figura de caudillo supremo y sometiéndolo a las decisiones de un comité donde él era una minoría. Para un hombre con la ambición de Fidel, esto era una declaración de guerra. El líder del llano estaba pieza por pieza desmantelando la red de poder de Fidel dentro del movimiento. Fran País se había convertido en el principal obstáculo. Pero claramente se podía ver ahí que esto diluía mucho la autoridad de Fidel Castro. ¿Hay alguna respuesta de Fidel Castro a esa carta? No. La única respuesta fue la muerte de Franco. Así es. La tensión era tan palpable que, en sus últimos días, Fran dio una orden escalofriante a su círculo más íntimo. Por su seguridad, Vilma Espín nunca debía saber su ubicación exacta. Él ya sospechaba. Vilma ya pertenecía a otro círculo. Conoció a Fidel Castro en México antes de que la alianza con Fran se solidificara. Su lealtad ya tenía dueño. Cuando se unió a la estructura de Fran en Santiago, no era solo una revolucionaria más, era un agente de otro proyecto infiltrada en el corazón mismo del movimiento 26 de julio. 30 de julio de 1957, Fran se esconde en una ratonera, una casa sin salida trasera en el número 204 de la calle San Germán. Y entonces el teléfono suena. Es Vilma Espín. Décadas después, ella misma admitiría que la razón de su llamada fue algo trivial. Una llamada innecesaria a un teléfono que ella, como jefa de inteligencia, sabía que estaba intervenido. Vilma tenía a este de acá, Carlos Amat, y al menos 2 agentes más trabajando para ella en la central telefónica de Santiago de Cuba. Testigos de la época fueron claros.
Esa llamada fue la que guió a la policía a la zona donde Frank se escondía. La narrativa de la traición no se basa en especulaciones. Prueba número 1. La desconfianza. Enrique Canto Bori, su hombre de confianza y tesorero nacional del movimiento 26 de julio, es el que asegura que Frank le había prohibido explícitamente que Vilma supiera su paradero. Y le dice a Enrique Canto que lo lleve a otra casa. Antes de salir de la casa donde estaba escondido en esa época, le dice: no quiero que le digan a Vilma Espín dónde yo voy a estar, bajo ningún concepto. Y le dicen: ¿y por qué? Si Vilma Espín tiene un papel tan importante dentro de las mujeres del 26 de julio. Él no contestó. No contestó porque no quería que Vilma Espín supiera dónde estaba. Lo llevaron a la casa de Raúl Pujola y estuvo varios días. Prueba número 2. Según cuentan los historiadores Ramón Bonachea y Marta San Martín, en este libro de acá, una operadora telefónica del movimiento 26 de julio llamada Silvia Álvarez, infiltrada en la central telefónica de Santiago, les aseguró que la orden de la policía de rastrear a Frank llegó inmediatamente después de la llamada trivial de Vilma. Al cabo de creo que 10 o 12 o 15 días, por fin Vilma Espín se entera dónde está y lo llama por el teléfono de la casa, porque Frank no usaba el teléfono de la casa. El sindicato de los telefónicos en Santiago de Cuba le había conseguido una línea telefónica que no estaba registrada. Entonces, cuando él llamaba por ese teléfono. Vilma Espín no sabía ese teléfono. Por fin, al cabo de distintas personas, se entera cuál es el teléfono de la casa. Lo llama y le dice: Frank, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Etcétera, etcétera. Una conversación. Frank la corta, cuelga. A los 10 minutos llega la policía, rodea la cuadra. ¿Por qué tenía Frank aquella reserva con Vilma Espín? Nunca me lo dijo. No sé, pero yo calculo que llegó a detectar que Vilma, porque Vilma siempre estaba pegada a la gente de Fidel y de la Sierra, que Vilma era un instrumento de Fidel. Entonces ya en aquella época, y por la carta que Frank le había hecho a Fidel, ya se veía que Fidel dijo: este tipo tengo que eliminarlo porque está cogiendo el control nacional del movimiento. La llamada de Vilma no fue un error, fue la señal que Salas Cañizares estaba esperando. La cacería había terminado, la ejecución estaba por comenzar. Vilma Espín no solo era una compañera de lucha, se dice que estaba profundamente enamorada de Frank País. Algunas versiones incluso sugieren que tuvieron una relación íntima. Pero Frank tenía otros planes. Estaba a punto de casarse con esta belleza de origen eslavo, su novia América Domitro. También se ha dicho mucho que al principio con Frank hubo una cierta relación romántica, pero aparentemente, y sobre todo después de que Frank tuvo una novia, ya Vilma Espín se dio cuenta de que ese enfoque romántico hacia Frank estaba bloqueado y se fue por otro lado. De esta relación de Vilma con él no tengo pruebas, pero imaginen la escena. Vilma, una mujer poderosa en la organización, rechazada por el hombre que admira. Y al mismo tiempo, y de esto sí hay pruebas, mantenía una relación íntima y secreta con el otro gran líder, Fidel Castro. De esto último sí tengo pruebas. Este de acá es Antonio Gibre Artigas. En enero de 1958 llegó a la sierra y fue ayudante de Fidel Castro, y más tarde lo sería de Che Guevara. Según Norberto Fuentes, en su libro Dulces Guerreros Cubanos, Gibre fue testigo de las íntimas relaciones entre su jefe y la futura primera dama de Cuba. Gibre contaba crudamente que Castro era tan mala hoja que después de hacer pasar a Vilma a su estancia, le decía al oído mientras lo empujaba afuera: ven ahorita que esto es sacar y meter. Pero no te vayas lejos por si viene la aviación. Y agregaba: manténme lejos, Acelia. Volviendo a Vilma, ¿qué pasaba por la mente de una mujer como ella tras el rechazo de Frank y su relación con el Marpalo de Virán? Celos, furia, el deseo de eliminar al hombre que no puede tener y al mismo tiempo servir al hombre que sí la tiene. La llamada trivial adquiere ahora un nuevo significado. Su llamada no sería solo una traición política, sería el acto de una mujer despechada, usando la información que tenía para destruir al hombre que le rompió el corazón, allanando el camino para el único poder que le quedaba, el de Fidel. Una tormenta perfecta de pasión, política y venganza.
Poco tiempo después de la llamada, las fuerzas de Salas Cañizares cercan la manzana donde se encontraba Fran junto a su amigo Raúl Pujol. La policía va casa por casa. Fran y su compañero se saben atrapados. Deciden arriesgarse, salir a la calle e intentar mezclarse con la gente. Fran País comete un error que resultaría mortal. En vez de salir desarmado, se echa encima su pistola Start calibre 38. Unos soldados del cerco los ven y los detienen. Los registran y detectan la pistola de Fran. Salas Cañizares es avisado de que han cogido preso a 2 transeúntes, uno de ellos armado. Parte velozmente hacia el lugar acompañado de sus ayudantes. Salas Cañizares no conoce a Fran País. Además, el líder santiaguero lleva unas gafas de sol que lo hacen irreconocible. Pero el arma secreta de Salas Cañizares está allí. El antiguo compañero de escuela de Fran, Luis Mariano Randich. Este lo ve, le quita las gafas de sol para estar seguro y grita la sentencia de muerte. Coronel, este es Fran País. Lo que sigue es terrible. Salas Cañizares se abalanza sobre Fran, golpeándolo salvajemente en el pecho con la culata de su carabina M2. Cuando Pujol protesta, es acribillado a balazos por el propio Salas Cañizares. A Fran, malherido, lo arrastran hasta el callejón del muro. Salas Cañizares con su carabina M2 le tira una ráfaga, pero no le da. Se había quedado sin balas. Se vira hacia sus ayudantes y vocifera: ¡Cojo! ¿Qué le pasa a ustedes que no tiran? Para asegurarse de que todos fueran cómplices, obliga a cada uno de sus hombres a disparar contra el cuerpo ya sin vida del líder santiaguero. La venganza estaba cumplida. Pero la historia sería injusta si pintáramos a Fran como una víctima inocente. Era un líder endurecido por la guerra, la misma guerra que lo obligó a tomar decisiones brutales. Por ejemplo, ordenó la ejecución de compañeros suyos como este de acá, Enrique Dublón, por una supuesta deserción. Cuando 2 de sus hombres, conocidos como el Boxeador y Otaño, robaron armas de la organización, su sentencia fue la muerte. En este último caso se ve su frialdad. Le ordenó al jefe de la célula, Carlos Iglesias, que los ejecutara, pero para asegurarse de que la orden se cumpliera, envió a otro hombre de confianza con una segunda orden. Si Iglesias dudaba en matar a sus hombres, él debía matar a Iglesias. En la revolución de Fran País no había espacio para la debilidad. La muerte de Fran decapitó al ala democrática del movimiento 26 de julio. Con él, tal vez haya muerto un proyecto de nación. La Cuba que pudo haber sido la de elecciones libres fue enterrada en ese callejón de Santiago. La historia la escribieron los vencedores y en su versión, la epopeya de la sierra borró a la gente del llano. Fran fue convertido en un mártir de bronce, útil, silencioso y no ofensivo, y la sombra de esa traición es larga. Hoy, uno de los hombres más poderosos en la finca de los Castro es este de acá, el general Álvaro López Miera. Su padre, Julio López Rendueles, el mentor comunista de Vilma Espín. Las lealtades forjadas en los años 50 siguen gobernando la isla. La traición que acabó con Fran País no nació en Santiago. Se gestó un año antes, a miles de kilómetros, en el exilio mexicano. Allí donde Fidel Castro y Vilma Espín se conocieron. Allí donde se selló el pacto secreto con los comunistas y allí donde un testigo presencial vio a Fidel cometer un asesinato a sangre fría para imponer su autoridad. No, Fidel, si tú me estás oyendo, tú sabes que lo mataste con la pistola mía, con la Luger mía. Para entender la destrucción de Cuba, primero hay que entender cómo se forjó su destructor. La historia completa empieza en México. Haz clic acá y no te pierdas el próximo capítulo.